Fue amada por duques, inmortalizada por Dumas y llorada por París. Nació en la miseria y murió como leyenda. Esta es la verdadera historia de Marie Duplessis, la mujer que inspiró La Dama de las Camelias. Detrás de una de las historias más conmovedoras de la literatura y la ópera, hay una mujer de carne y hueso. Su belleza deslumbró a París, su inteligencia sedujo a escritores y nobles, y su fragilidad la convirtió en leyenda. Hola, soy Raquel Fournier y estás en De Plástico no somos. Fue musa, amante y víctima del tiempo que le tocó vivir. Su nombre era Marie Duplessis. Marie Duplessis nació como Rose Alphonsine Plessis el 15 de enero de 1824 en una pequeña aldea de Normandía, Francia. Hija menor de Marine Plessis y de Marianne Michel de Seyss, llevaba en su sangre un contraste tan marcado como su destino. Su padre, buhonero ambulante, hijo ilegítimo de una prostituta y de un sacerdote que jamás se atrevió a reconocerlo. Una línea paterna marcada por el abandono, la marginalidad y la lucha por sobrevivir. En cambio, por parte de madre, Alfonsine descendía de un linaje aristocrático, los Dumensil d'Argentel, antiguos señores de d'Argentel y Mesnil que perdieron su riqueza durante la Revolución Francesa. Alfonsine tuvo una hermana, Delphine, y juntas pasaron muchas calamidades. Su infancia fue difícil, marcada por la pobreza y la violencia de un padre alcohólico. Tras el fallecimiento de su madre, Alfonsine y su hermana quedaron al cuidado de una tía materna. Sin embargo, aquella nueva etapa, lejos de representar un entorno seguro, pronto se vio marcada por un hecho profundamente traumático. A los 11 años, Alfonsine fue víctima de abuso por parte de un empleado de la casa. El suceso, lejos de generar protección o justicia, derivó en una decisión abrupta. Fue devuelta al hogar de su padre. Con Marine Plessis, la situación no hizo más que agravarse. Alejado de cualquier sentido de responsabilidad o afecto paternal, se dice que el hombre comenzó a lucrar con la presencia de su hija, concertando encuentros con distintos hombres a cambio de dinero. En ese contexto de vulnerabilidad extrema, abandono y explotación, comenzó la adolescencia de Alfonsine Plessis. A los 15 años de edad, escapó de casa y viajó a París, encontrando trabajo en diferentes comercios, sola, sin dinero ni educación formal. En la capital francesa se abrió camino como pudo, empleándose en pequeños comercios y sobreviviendo con ingenio y discreción. Pero el destino finalmente decidió presentarle una oportunidad y su vida cambió. Fue descubierta por hombres ricos que frecuentaban los salones de moda. La vida de Alfonsine ya estaba dividida entre la miseria de la calle y el eco lejano de los salones nobles. Fue el propietario de un restaurante de la Galería Montpensier quien, cautivado por su belleza y porte natural, decidió convertirse en su protector. La instaló en un apartamento privado y le otorgó un generoso estipendio con el que pudo mantenerse. Así comenzó para Alfonsine el descubrimiento de una nueva París, el de la Comédie Française, los salones aristocráticos y los círculos intelectuales más refinados de la ciudad. Ya no era una niña escapando de la miseria, ahora era una mujer que empezaba a dominar las reglas del juego social. Pronto aprendió a leer, escribir y a mantenerse al tanto de los acontecimientos mundiales para poder conversar sobre estos temas con sus clientes y moverse con elegancia en los eventos sociales de la alta sociedad. Aprendió a hablar varios idiomas, leía Shakespeare y Rousseau, tocaba el piano y sabía escuchar con atención. Pero había algo más, un símbolo que la distinguía. Siempre
llevaba camelias blancas. No pasó mucho tiempo antes de que captara la atención de un hombre de renombre. El elegido fue nada menos que Antoine Alfred Agénor de Guiche, conde, futuro duque de Gramont, príncipe de Vidache y más tarde ministro de Asuntos Exteriores de Napoleón III. Fue este poderoso aristócrata quien decidió transformar por completo la vida de Alfonsín. Le proporcionó una educación distinguida, instruyéndola en danza, literatura, etiqueta y arte. Y fue entonces cuando ella eligió un nuevo nombre para sellar su renacer social. Añadió el falso du a su apellido para que tuviera un sonido más noble y utilizó el nombre Marie. Y así fue que nació Marie Duplessis, dejando atrás a Alfonsín, la niña nacida en la miseria, y abrazando la identidad de una dama parisina con aspiraciones y estilo. Sin embargo, el sueño fue efímero. La familia del conde, al descubrir los humildes orígenes de Marie, lo obligó a cortar todo vínculo con ella. Fue un golpe duro, pero no definitivo. Marie Duplessis, ya dueña de una presencia magnética y de una refinada educación, supo mantenerse firme. Aprendió rápido, y aunque la belleza puede abrir puertas, el carácter las mantiene abiertas. Pronto, otros hombres poderosos ocuparon el lugar del conde. Banqueros, diplomáticos y aristócratas se rendían ante su elegancia, su cultura y su inteligencia sutil. Marie no solo era admirada, era deseada. Su ascenso social culminó en 1841, cuando conoció al conde François Charles Edouard Perregaux, con quien se casaría 5 años más tarde. Antes de contraer matrimonio con el conde, María aún tuvo otras sonadas relaciones, como la que vivió junto al compositor Franz Liszt. Aunque el matrimonio con Perregaux fue breve y discreto, fue suficiente para otorgarle un título legítimo, el de condesa. Pero antes de convertirse oficialmente en noble, Marie ya era una reina en su propio imperio, el de los salones literarios de París. Desde su lujoso apartamento en el Boulevard de Madeleine, un obsequio del embajador de Rusia en Francia, organizaba veladas que reunían a lo más selecto de la intelectualidad europea. Por allí pasaron figuras como Alejandro Dumas padre, Gautier e incluso Charles Dickens. No era solo su belleza la que fascinaba, sino su conversación, su carisma y su innata sensibilidad para el arte. La ciudad la conocía como la Divina Marie. Así fue que nació la Dama de las Camelias, no como personaje, sino como mujer real, inteligente, refinada, seductora y al mismo tiempo frágil. En 1844, un joven de 20 años llamado Alejandro Dumas conoció a Marie Duplessis. Él era hijo del célebre novelista Alejandro Dumas y estaba decidido a forjar su propio camino. Cuando vio a Marie, quedó cautivado, no solo por su belleza, sino por su inteligencia, su estilo y su mundo interior. Vivieron una intensa historia de amor, tan apasionada como fugaz, que duró menos de un año. Él era romántico e idealista, ella realista y atrapada en una red de compromisos y apariencias. Las diferencias sociales, las presiones económicas y los celos los separaron. En cuanto al adiós de Alejandro Dumas, al parecer, sus amigos dijeron que fue por su terror a contagiarse de tuberculosis. Y vale la pena añadir aquí que no fue el único, ya que todos sus protectores o benefactores, si los podemos llamar de esta manera, se fueron alejando uno a uno cuando su enfermedad se hizo más evidente. Después de su separación de Alejandro Dumas, hijo, se cree que Marie se convirtió en la amante del compositor Franz Liszt. Pero antes de continuar, no puedo dejarte recordarte que la mejor manera de apoyarnos es que le des un like a este video y te suscribas al canal haciendo clic en los botones que se encuentran bajo tu pantalla,
para que así YouTube pueda recomendarlo a más personas. Hazlo ahora mismo. Recuerda que es completamente gratis. Y si quieres brindarnos un café, haz clic en el botón en forma de corazón que dice Thanks. Gracias en inglés. Marie Duplessis fallece en su apartamento del Boulevard de Madeleine número 11 a las 11 de la noche el 3 de febrero de 1847, con apenas 23 años de edad. La tuberculosis, la enfermedad de los artistas, le robó la vida lentamente. La amortajó su sirvienta Julie y la velaron su marido y su protector, el conde Gustav von Stackelberg, que en las últimas semanas no abandonó la cabecera de su cama. El 5 de febrero de 1847, 2 días después de su muerte, el cuerpo de Marie Duplessis fue llevado a la iglesia de la Madeleine para recibir sepultura. La ciudad, aún conmocionada por la noticia, observaba en silencio cómo una de las mujeres más enigmáticas de su tiempo era conducida a su descanso final. Entre la multitud asistente al sepelio se encontraban personajes muy distintos entre sí, unidos por el recuerdo de la misma mujer. Allí estaba Tony, conocido proveedor de caballos en el París elegante, y también varias mujeres prostitutas que alguna vez fueron ayudadas en secreto por Marie, quien jamás olvidó de dónde venía. Los gastos del funeral ascendieron a 1.354 francos, una suma considerable para la época. Se cree que algunos de sus antiguos protectores, tocados por el remordimiento, quizás la nostalgia, unieron esfuerzos para sufragar los costos de las exequias. Ese mismo día, la iglesia de la Madeleine acogía otros funerales de renombre, el de la condesa d'Augier, el conde de Charny y un anciano vecino de Marie, Monsieur du Camp de Bussy, quien vivía en el mismo edificio que ella. Es probable que las flores y ornamentos preparados para esas ceremonias contribuyeran deliberadamente o no a dar mayor solemnidad a la despedida de Marie. Desde la Madeleine, el cortejo fúnebre recorrió las calles de París hasta el cementerio de Montmartre. Allí, en una tumba sencilla, reposó finalmente aquella que en vida fue centro de miradas, rumores y suspiros. Fue enterrada como Alphonsine Plessis, su nombre real. Tras su fallecimiento, sus pertenencias fueron subastadas, vestidos, cartas, joyas, muebles, para así poder cubrir sus deudas. Sin embargo, algunas de sus posesiones fueron recuperadas por su abogado al término de un tiempo. Su hermana Dauphine fue notificada por carta del fallecimiento de Marie y acudió a ver sus restos mortales después de los funerales y reclamar su herencia. 2 años después de su fallecimiento, Alejandro Dumas, hijo, escribió una novela basada en ella. La llamó La Dama de las Camelias, una historia romantizada donde el personaje principal fue Marguerite Gautier. La novela fue un éxito inmediato. El público la adoró. Marguerite se convirtió en el símbolo del amor sacrificado, de la redención femenina y de una vida rota por la enfermedad y la moral hipócrita. Delphine, la hermana de Marie, y su esposo terminaron recibiendo 40.000 francos y comprando una hermosa casa en Normandía. Pero luego de invertir en un terreno cerca de la misma por la cantidad de 10.000 francos y que debía ser pagado a crédito, al no poder hacerlo, quedaron en la ruina y 15 años después de la compra de la casa fueron expropiados. En 1853, el compositor italiano Giuseppe Verdi decidió adaptar la historia de Marguerite Gautier para una ópera. La llamó La Traviata, que quiere decir la extraviada en español, y cambió su nombre por Violetta Valery. La música de Verdi convirtió la tragedia de Marie en una experiencia universal. Con el tiempo, su sepulcro se convirtió en un lugar de peregrinación.
Flores, especialmente camelias blancas, comenzaron a aparecer una y otra vez como un homenaje perpetuo a la mujer que, pese a todo, supo escribir su nombre en la historia, no con tinta, sino con vida. La historia de Marie no murió con ella, muy al contrario, se multiplicó. El teatro la abrazó. Sarah Bernhardt interpretó Marguerite Gautier durante décadas. El cine la convirtió en un ícono. Greta Garbo, en 1936, fue una Camila inolvidable. Cada adaptación añadió una capa al mito, pero todas compartían un mismo corazón. Una mujer que amó, que luchó, que fue juzgada y que finalmente fue comprendida. Hoy, más de 170 años después, Marie Duplessis sigue viva en las páginas de la novela La Dama de las Camelias de Alejandro Dumas hijo y sus biografías, en las voces de la ópera y teatros y en la memoria de quienes descubren esta historia por primera vez. Marie Duplessis fue mucho más que un personaje de novela. Su vida breve y compleja dejó una huella real en el París del siglo XIX. Detrás de su historia hubo una mujer marcada por la contradicción, frágil y fuerte, admirada y juzgada, olvidada y eternamente recordada. Gracias por acompañarme en este viaje. La historia de la Dama de las Camelias nos recuerda que las mujeres reales, con sus luces y sus sombras, también merecen ser recordadas. ¿Conocías a la verdadera Dama de las Camelias? Te leo en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Soy Raquel Fournier y me despido, como siempre, recordándoles que de plástico no somos.